Libros, con el escritor Diego Rojas, auspiciado por Librería y Juguetería Aladino, espacio declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de Olavarría. Ahí vamos a las 11 de la mañana y 1 minuto, como cada miércoles a esta hora llega el escritor Diego Javier Rojas, que ha llegado reluciente, no solo por su color amarillo patito que ha traído en sus prendas, sino también porque llega de Buenos Aires desde la Feria del Libro y ha consumido de lo que le gusta, que es literatura, ¿no? Mucha literatura. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. La verdad que sí, fueron 3 días muy agitados, de muchas presentaciones, muchos autores, muchas reuniones de trabajo, así que... y contento. De generar contactos también. También, y además contento porque sí, este espacio, aunque nosotros creemos que se escucha acá, sí, se escucha muchísimo a través de las redes. Claro. Porque una librera de Rosario me dijo que lo escuchaba. Ah, mira. ¿Sí? Una de Córdoba. Vendamos también. el formato. Así que bueno, nada, contento porque se escucha y bueno, nada, y estamos así siempre generando vínculos a través de los libros. Claro. Y hoy con esta novela titulada Extranjera, Sí. la tercera novela de Gonzalo Heredia. Wow. La primera fue Construcción de la Mentira, por la cual en el 2018 hablé con él sobre esta novela. La segunda se titula Punto de No Retorno, y también en el 2023 escribió una obra de teatro que se titula Cómo provocar un incendio, que se llevó a escena en el Multiteatro allá por el año 23 con Eugenia Tobar, Laura Escurra y él en el escenario. Pero bueno, Gonzalo Heredia, además todos lo conocen, que es actor, ¿no es cierto?, de cine, teatro, televisión. No sé su perfil de escritor si se lo tiene tan popular, no tan popular como su imagen de actor, ¿no? Mira, yo creo que con esta novela, sí, es como que va a despegar ahí. Es muy buena la novela, es muy, pero muy buena novela. Él realizó clínicas narrativas con Virginia Cosín, Hugo Correa Luna, también cursó la carrera de narrativa en Casa de Letras y la maestría de escritura creativa de la UNTREF. Colabora en el diario AR y tiene un segmento literario en el canal de streaming Blender, y publicó, como te decía, la primera novela, Construcción de la Mentira, ya por el año 18, Punto de No Retorno en el 2021, la obra de teatro Cómo provocar un incendio, y esta que es Extranjera, su última novela, que es una novela íntima, una novela sentimental, emocionante, donde hay dos voces. Las voces de una abuela, que es Emma, y las voces de Eleonora Cruz, que es la nieta. Y en la cama del hospital está la abuela, ¿no? Ahí agonizando, ahí al borde de la muerte. Apenas realiza breves movimientos, está, digamos, como incomunicada, ¿no? Y está ahí frente a su nieta. Las dos son desconocidas. Realmente Eleonora está ahí porque se lo pidió su padre. Su padre le pide que vaya a acompañarla ahí al hospital. Las dos se desconocen, pero ambas, desde sus silencios, van a explorar sus pasados. Las dos voces se van alternando, una y otra, para saber quiénes son realmente, qué secretos se esconde esa familia. Y además trata tópicos como la inmigración, como esto de sentirse y ser extranjero en otras tierras, sobre el abuso, sobre el alcoholismo, los mandatos, la pareja, el divorcio. Y extranjera es como dice Margarita García Roballo, dice que se requiere una pluma habilidosa para transformar lo sombrío en una bellísima pieza literaria. Bien, y lo logra. Y lo logra. Bien.
Así que vamos a hablar con Gonzalo. Ahí estamos intentando el contacto nuevamente porque... A ver, bueno, mientras tanto les cuento que también hay una voz muy potente en la novela, además de la de Emma y la de Eleonora, que es la de Blanca, que es la hermana de Emma, que ella guarda un secreto durante mucho tiempo y se lo va a confesar a su sobrino, ese secreto, ¿no? Es un secreto que da un vuelco en la historia y ese vuelco que da en la historia hace que comience a desarrollarse desde otro lugar y los personajes también, en especial el personaje de Eleonora, tome otro rumbo en la historia, ¿sí? Bien. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Estoy bien. Recién vuelto de nadar, así que ya la vida me parece como magnífica y fabulosa otra vez. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, recién le comentaba a nuestros oyentes que tenías dos novelas anteriores publicadas, como Construcción de la Mentira y El Punto de No Retorno, y en esas novelas los protagonistas eran las voces masculinas, ¿no? Desde la actuación, desde los talleres, y en esta extranjera las voces son femeninas. ¿Y vos desde dónde te nutriste para crear estas voces, las voces de Emma, de Eleonora y también la de Blanca, estas voces que son tan creíbles en toda la historia, tan verosímiles? Qué bueno eso que digan lo del verosímil, porque es algo que me preocupa y que tarda mucho en construir, ¿viste? El verosímil del universo, de la atmósfera de los personajes, de la forma del habla de los personajes, de los pensamientos de cada uno de los personajes, porque es una novela que está escrita en primera persona, en femenino, y en tercera persona en femenino. Entonces hay algo de esos pensamientos, ¿viste? En primera persona, contundentemente, que es cómo razonan, cómo piensan, y también el costado poco luminoso, los costados humanos de los personajes. En el caso de Eleonora, en esa tercera persona, saber cuándo entrar dentro de la cabeza y cuándo no. Y cuándo esconder la trama. Entonces para mí es muy importante lo verosímil ese. Y obviamente yo hace poco escribí en Diario AR una columna que habla de que se titula así algo como Los hechos como recipientes vacíos, que contaba un poco cómo había empezado Extranjera. Extranjera empezó allá por el 2020, cuando estábamos restringidos totalmente, donde podíamos tener algunas visitas, sobre todo de lazos sanguíneos directos, como padres, madres, etcétera. Mi abuela estaba internada porque había tenido una ACV, mi abuela Emma, que se escribe M, porque ella, bueno, es siria, era turca, y mi papá venía acá a mi casa, medio clandestino, esas visitas, a visitar a sus nietos, a mis hijos, y estaba con ese tema, con su madre internada, y a mí había algo, viste, del lugar ese del hijo que deja de ser hijo, que empieza a ser huérfano, que ya no, que la madre ya se va, pero que a la vez es padre. Entonces había algo de ese lugar medio gris, incierto también, porque hoy lo puedo saber, uno es hijo, yo qué sé, inconscientemente y no sabe cuán buen hijo es, porque no existe un parámetro para eso. Pero como padre también no existe eso. Podés no copiar, no querer repetir ciertas historias que tu padre hizo con vos y demás, no crees mejor o lo que sea, pero tampoco tenés un camino allanado, no hay una posta concreta de cómo sos. Entonces ahí también hay como preguntas sin responder y respuesta que tenés como hijo que no tenés ninguna certeza, absolutamente nada. Sí, yo decía también en Gonzalo, perdón, en la historia, que vos creaste un juego del personaje del padre, y donde está en juego esto, ¿no? Que el padre nunca deja de serlo, y tampoco deja de ser hijo en ningún momento en la historia. Sí, eso es un lugar que a mí me interesaba. Yo creo que la novela un poco trata de eso. Si puntualmente tengo que hablar, viste, ahora dando algunas entrevistas, charlando un poco, viste, como hay algo de que uno empieza a conocer o a terminar de conocer la novela, el texto, el sentido del texto. Y creo que la novela trata de ese lugar, de esa generación. Yo tengo 43 años y somos, creo que esta generación, un poco eso, viste, estamos creando una generación de hijos e hijas hipercomunicados. Venimos de crianzas
en donde la comunicación era poco fluida, porque a su vez también esos padres y esas madres no tenían comunicación absoluta de nada, sino que había muchos secretos y muchas cosas escondidas en esa familia. De hecho, en la novela se habla de eso también. Y esta generación nuestra, con estos hijos que están hipercomunicados, que saben absolutamente todo, tienen al alcance de la mano, es muy vertiginoso, ¿viste? El imaginar dónde puede llegar a parar todo esto. O cómo puede llegar a ser la generación que sigue. Mi hijo tiene 13, mi hija tiene 7, y la verdad que me da un poco de vertiginosidad imaginar cómo van a ser las generaciones de ellos, de esa generación de 7 años. Entonces creo que la novela habla un poco de eso. Bien, y también la escritura es muy protagonista de toda la historia, porque a través de lo que van escribiendo, en especial lo que va escribiendo Emma, es como que todos esos secretos están guardados en esos papelitos que ellas tenían, esas libretitas. Bueno, sí, para mí, en un texto la escritura siempre va a estar presente. Sí, ¿no es cierto? En un texto, sí, la escritura, la lectura, las palabras, las palabras heredadas siempre van a estar, porque me forman, porque me interpelan, porque me convocan, porque también creo en eso, creo en la palabra atravesando todas las generaciones habidas y por haber. Yo creo que es lo único que dejamos nosotros, son ideas, es lo único que nos va a sobrellevar. Lo único que podemos dejar más allá de la familia, la herencia de hijos, de hijas y demás, yo creo que en el mundo uno puede dejar una percepción que tuvo del mundo. Y eso es a través de las palabras, a través de las ideas. Entonces, mis textos, mis novelas, siempre van a estar atravesadas por eso. Y hay algo, bueno, hay un texto ahí cuando Emma le pregunta a su madre, que también escribe en trozos de papel, pequeños poemas y demás, le pregunta por qué escribe. Y ella, después de darle vueltas y medio esquivar la respuesta, le termina diciendo finalmente para sentirme menos sola. Y yo creo que uno escribe para eso, para sentirse menos solo, para construir una especie de una compañía, para construir universos propios, pero sobre todo también para dejar, o tengo esa idea romántica, una percepción de cómo concebía el mundo. También en las novelas, en las tuyas, está siempre esto de contar el lado B, porque en esta extranjera está el lado B de la familia, ¿no? Los secretos. ¿Y cómo fue Ivanar esos secretos de la abuela, los secretos de la nieta, ¿no? Y que aparezca también ese tercer personaje que es Blanca, para sacarle más la máscara a estos dos personajes a la vez. Mira, creo que los seres humanos estamos bastante incompletos en ese sentido. Y cuando hablábamos hace un rato de la verosimilitud de los personajes, a mí me gusta que los personajes tengan oscuridad. Yo considero al ser humano un ser bastante oscuro, bastante lúgubre, bastante como estos lugares, viste, como de rotos, solitarios. Para mí el ser humano en el fondo es eso. Entonces, en esta soledad o en esta, digamos, como el retrato de estos personajes, para mí los personajes tienen una oscuridad que se tiene que ver. Y creo que eso lo termina de convertir en verosímil a un personaje. En la soledad, en esta soledad, en estos lugares miserables. Las mujeres en la historia... En este caso, perdón. No, decime. Que yo decía que las mujeres, Blanca, Emma, Eleonora, ¿no es cierto?, en la historia, están rotas, pero a la vez los hombres, como el padre, la expareja de Eleonora, y el hermano, Santiago, ¿no? Más que nada, el padre y Volvá, son marginales, están carentes de afecto. Sí, hay algo, viste, que es como, viste como esos juegos que están, mirá con qué imagen te lo voy a ver. Te lo voy a comparar, pero hay, viste, esos juegos, cuando están los videojuegos, de las fichitas, de las peluches y eso, hay uno que es como de monedas, que vos tirás una moneda y van como decayendo ciertas monedas, muchas, en teoría, muchas monedas. Yo creo que la novela, sobre todo la estructura familiar tiene eso, la herencia familiar tiene eso. Entonces la pregunta que sobrellevó toda la novela, todo el texto, el texto de si uno puede escapar realmente de la herencia familiar, de ese linaje que te toca y que de alguna forma, perfecta o imperfecta, se repite de generación en generación.
muchas veces cuando uno toma cierta distancia de una estructura familiar, siempre, o la mayoría de las veces, que no es propia, porque uno está inmerso, pero puede haber patrones que se repiten, sí, concretamente. Y eso a mí me llama la atención, cuán consciente o cuán inconsciente puede ser uno, y si lo hace consciente, si realmente puede salir de eso. O si hay algo que siempre se va a transformar a sí mismo, para que uno no se dé cuenta y para que uno siga inmerso en eso, y que tomando mucha distancia, sea como una especie de juego bastante estúpido, en el que, bueno, se nos pasa la vida por completo. Y creo que eso es lo que es la estructura de la novela. Habla sobre eso. Bien, estamos dialogando con Gonzalo Heredia sobre su novela Extranjera, y también en Extranjera hay algo que a mí me llamó mucho la atención, además de la verosimilitud de los personajes, es el lenguaje. Primero el lenguaje de los secretos, luego el lenguaje médico y luego lo que tiene que ver el lenguaje de la inmigración, de la comunidad siria, ¿no? ¿Hubo mucha preparación para llevarlo, para plasmarlo en tu escritura? Voy a empezar con la Siria. A ver. No es por nada que esté o que se hable de la comunidad siria. Más allá de que mi abuela era siria y que a partir de ella había como ciertas costumbres sirias o árabes, no muchas, sinceramente. Yo no tuve una relación muy estrecha con mi abuela, de hecho la desconocía bastante, la he visto 2 o 3 veces, muy parecido al personaje de Leonora, y no más que eso, pero había algún contacto, no sé, con alguna comida que hacía. Sí. Pero ¿por qué la comunidad árabe? Porque creo que la mujer, a lo largo de la historia, siempre fue como muy oprimida en esa comunidad. Entonces, contar justamente la vida de 2 personas, de dos mujeres, dentro de ese linaje que comenzaba o que tiene como esos cimientos, y a partir de esos cimientos, cómo se va desarrollando esa opresión a lo largo de toda la novela, porque pasan mucho tiempo, pasan, no sé, por lo menos 70 años, 80 años. Entonces, en ese sentido, no es por nada que se hable de la comunidad árabe, de esa opresión de la mujer, sí, y de esto viste que al principio en esa comunidad árabe los hombres tenían como su harem de mujeres, y como eso después empezó a ser un poco mal visto dentro del mismo pueblo, cuando pasaban los años, escondían a las mujeres, y cómo se cría una hija en una comunidad árabe, con un padre opresivo, con un padre que lo obligaba a casarla, que prácticamente sus sentimientos estaban como totalmente ajenos a su persona, en donde descubría casi por milagro el sentimiento del amor, sí, el hecho de vincularse con los hombres, sí, y demás. Sí. Entonces, en ese sentido fue como un trabajo apuntalado ahí. Y después sí, obviamente hubo un trabajo de investigación de la comunidad, de las costumbres, de los primeros inmigrantes, que los primeros inmigrantes en realidad se acentuaron mucho más en el sur de la Argentina que acá en Capital Federal. Acá en Capital Federal, de hecho la novela no transcurre en Capital Federal, es como una especie de localidad en el conurbano bonaerense. Sí. Pero en Capital Federal hubo una gran comunidad árabe, y he leído mucho sobre eso. Y después, ¿qué más? El lenguaje médico. El lenguaje médico es algo muy puntual. A ver, tuve mucha relación porque a mi hermana le operaron de labio leporino, entonces todo lo que fue infancia, adolescencia nuestra está teñido como un poco de esas operaciones, y había como mucho día a día, o por lo menos una cotidianidad durante una parte del año en donde ella se internaba, y bueno, todos íbamos y... Ahora me acaban cayendo las fichas, después de esto que comentás, después de haber leído la novela, me van cayendo algunas fichas también. Claro. Hay algo también en el momento cuando pasó esto, viste, que cuando uno empieza a pensar una historia o imaginarla, todo lo que sucede en la realidad es como material literario, y sentís que te está hablando de tu novela, o de tu texto, de tu historia, o que se presenta eso para que vos lo tomes como material literario. Habían internado, tuvo un accidente, el mejor amigo de mi papá tuvo un accidente muy fatal, y estuvo internado también en esta especie de limbo, que es este coma. Y a mí en la novela lo que yo traté de hacer con esta, que después se termina develando, que Emma finalmente es la que escribió este diario y aparecen estos papeles, pero
al estar en coma, es un lugar tan incierto ese. Sí. Y vos no sabés en la novela por un momento si estás siendo testigo de este paso del tiempo en la cabeza de una persona que está en coma y esta especie como de ensoñación, medio alucinación, o este limbo, no sabes si sos testigo de eso, de esta vez cuando el famoso cuando dicen ves pasar a tu vida en un instante, en un segundo, o no, digo, como al principio tiene como un juego de eso, y era un terreno, ese coma que me gustaba indagar literariamente, no dejarlo tan preciso, y después en la novela se termina develando, ¿no? Que es a través de lo que ya, bueno, y además... No spoileemos eso. Esa fantasía médica. No, pero los libros no se spoilean, los libros son experiencias. Son experiencias. Mira, lo voy a tener en cuenta eso, te lo voy a robar, porque así como te robé la frase esta que dijiste, los inmigrantes nadan a cualquier tierra cercana, una frase que me gustó muchísimo y quedó resonando en mí, esta también la voy a agendar, ¿sí? Okay. Bueno. Gonzalo, me gustó muchísimo leer tu historia y también me gustó y me sorprendió mucho el final, te lo dije en un mensaje, y creo que ahí el final es emocionante de la historia, ¿no? No vamos a decir absolutamente nada, pero sí les recomiendo que pasen por Librería Aladino a buscar Extranjera, la nueva novela de Gonzalo Heredia. Y vos, Gonzalo, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué nos recomendás que podemos ir a leer? Mirá, descubrí hace poco, de hecho porque estoy empezando a escribir un texto nuevo, bueno, estoy en esa etapa de acopio de lectura, y medio de búsqueda de voz narrativa, viste, de escenario, de personajes y demás. ¿Anduviste por la feria? Descubrí a un escritor. No, todavía no pisé la feria del libro. Todavía no la pisé. No, lo descubrí hace relativamente un poco antes de la feria. Pero estoy así como leyéndome casi toda la bibliografía. Es un escritor argentino que nació en Avellaneda, que ahora está radicado en Santa Fe, que se llama Carlos Bernatec. Vamos a anotar. Es una escritura, es un escritor muy ácido, muy irónico, con personajes, esos personajes, viste, en medio de pueblo, porque todas sus novelas están situadas, la mayoría están situadas en esta Santa Fe media polvorienta, muy calurosa, muy rural por momentos, pero a la vez también hay como una pequeña ciudad donde todos se conocen con todos, donde hay personajes muy pintorescos, muy graciosos y muy irónicos. Y Bernatec tiene, para mí, o por lo menos lo que descubrí de sus novelas, tiene una verosimilitud para construir esos personajes, y no solo verosimilitud, sino que ese lugar entre bizarros, de situaciones bizarras y personajes como extravagantes, tiene una credibilidad que me parece alucinante. Yo sí tengo que recomendar uno, lean Rutas Argentinas, porque es donde mejor muestra el escenario, y aparte son estas pequeñas historias, es una novela, pero está construida por varios mini capítulos, en donde van... el protagonista va cambiando, pero es todo en el mismo lugar, y a veces se van cruzando los mismos personajes, ¿entendés? Casi como si fuera en tiempo real, no sé, en una semana, en 4 días, se van cruzando por el mismo escenario, y lo que tiene también Bernatec es que todos tienen trama, todos querés saber qué es lo que pasa. En un momento, por ejemplo, en Rutas Argentinas, hay un tipo que tiene un accidente, viene por la ruta y ve que más adelante hay un accidente de un micro, entonces frena, y bueno, baja y ve que el escenario es un desastre, y ve a un tipo ahí muy herido, casi mortalmente, con una valija al lado, y este tipo va y en vez de ayudarlo, abre la valija y se da cuenta que está lleno de dólares, llena de dólares. Entonces agarra la valija y se va, y lo deja agonizando el otro tipo, y lo que hace es cambiarle la identidad, le toma su documento, le toma todo y pone su documento a este muerto. Entonces cambia la identidad, y va como este pueblo del que habla Bernatec, y empieza como a vivir la vida de este otro que supuestamente murió. Me parece como alucinante esa primera historia, porque bueno, hablan un montón de cosas, bastante existencialistas de alguna forma, y después, bueno, se va desarrollando la historia y demás, pero digo, como tiene como esas historias como muy verosímiles y muy profundas también. Así que lo súper recomiendo. Bueno,
Genial, vamos a ir a buscar Rutas Argentinas de Carlos Bernatex. Acá Micaela te agradece por tu brillante y profundo análisis de las dinámicas familiares. Está escuchando y mandó un mensajito, así que bueno, y vayan a Micaela, anda a buscar a la librería, anda a buscar Extranjera, la novela de Gonzalo Heredia, publicada por Lumen, Penguin Random House. Gonzalo, muchas gracias por dialogar con nosotros y presentarnos tu nueva novela, Extranjera. Bueno, para todos los oyentes y las oyentes, vayan a comprar o a leer mi nueva novela Extranjera, editada por la editorial Lumen. Sí. Es una novela en donde se van a sentir totalmente identificados con los personajes, pero sobre todo con las estructuras familiares. Así que nada, les dejo un beso grande. Un abrazo grande, Gonzalo, muy amable. Otro para ustedes. Chao, chao, gracias. Bueno, dialogamos con Gonzalo Heredia sobre su nueva novela Extranjera. Realmente vayan a buscarla, vayan. Qué apasionado se lo nota, ¿no? Y además viste qué buen promotor de lectura que es, porque realmente vendió que el libro de Carlos Bernatex, sí, que me dieron ganas ya de ir a Librería Ladino. Ya tenés ganas ya salgo de acá y me parece que voy a preguntar a Librería Ladino si ya tienen ¿te dio material? Libro de Carlos Bernatex. Sí, porque la verdad que lo vendió muy bien, sí, nos tentó mucho para leerlo, pero vayan a buscar Extranjera y realmente les va a encantar, se van a emocionar, van a encontrar estos de que él hablaba de los círculos familiares, ¿no? Cómo las historias se van repitiendo y cómo entre abuela y nieta los secretos están presentes, y además de estar tan presentes los secretos, si bien ellas casi no se conocen, ¿no? Cómo empiezan a conocerse a través de esos secretos. La nieta empieza a conocer a la abuela a través de, digamos, su tía abuela, digamos, ¿no? Claro. De Blanca, comienza a conocer los secretos de esta Emma, ¿no? Blanca, que aparece ahí en la historia cuando muere Emma y llega a la terminal y la va a buscar y dice, ¿sos vos? No sos vos, porque además Eleonora se había olvidado el teléfono. Entonces no sabía cómo comunicarse, claro, y la había visto una sola vez cuando era chica y la vio ahí y dice, me parece que sos vos, ¿no? Estas situaciones tan verosímiles que nos pueden pasar a nosotros. Además, Eleonora, tomada por la nieta, digamos, ¿no? Tomada por lo que tiene que ver con la separación de su pareja, con el alcoholismo, ¿no? Por lo cual su pareja no deja que ella pueda ver a su hijo porque cree que no está capacitada para ver al chico sola, entonces lo tiene que ver en algún lugar público. Claro. Y el final de la historia es sorprendente, es maravilloso el final de la historia. Bueno. La verdad que la leí en 2 días. Y esto que decía Gonzalo, que hablaba sobre la escritura, lo había subrayado, lo había marcado en algún lugar porque lo quería comentar, y qué bueno que lo trajo a colación. Vayan a buscarla, y realmente, como dice Margarita García Roballo, se requiere una pluma habilidosa para transformar lo sombrío, que es muy sombría la historia, en una bellísima pieza literaria. Extranjera, de Gonzalo Heredia. Muy bien, ¿sí? Bueno, a buscarla, Librería y Juguetería Aladino. Gracias. Digo, ¿ya tenemos pensado? Tenemos, digo, Mosquito, ¿no? Sí, ya está pensado para la próxima semana, pero no quiero decir nada porque está de viaje. Entonces vio esta cosa de los aviones y demás, pero bueno, ya está pensado, y ya está casi todo armado el mes de mayo también. Muy bien. Sí, ya está todo armadito mayo. Cómo lo nutrió la Feria del Libro. Es bárbaro. Y además, no sé, yo tengo que presentar un libro. ¿Quién me lo va a presentar acá? Bueno, buscamos a alguien. Sí, bueno, listo. Alguien va a aparecer. ¿Cuándo es eso? Mirá, el libro creo que salió de imprenta hoy. Hoy. Sí. Así que el 10 de mayo tengo que ir a firmar a la feria, a Buenos Aires. Hacemos ahí una pequeña presentación con el ilustrador. El 10 de mayo en el stand. Voy a estar filmando en otros stand también, pero bueno, ahí es la novedad del año. Y bueno, creo que ya hay algo también armado para el año que viene. Pero bueno, todo eso. Muy bien. Está todo Bueno, queremos imágenes de eso, porque lo queremos compartir. Vamos a pasar. Queremos muchas imágenes. Vamos a subir fotos. Una community manager. Vamos a subir fotos, sí, la editorial se encarga de eso y luego va pasando. Así que es muy lindo ver. Esto es la primera vez que vamos a subirnos a su fama, aunque sea. Bueno, sí, yo los dejo. Esto que nunca había visto, el libro recién salido de imprenta. Eso que mostraste el otro día en el videíto, ¿no? Las placas, ¿no es cierto?, Sí. de papel. Claro, yo las había visto en digital.
Pero nunca las había visto tocando en papel. ahí. Porque bueno, estamos a 400 kilómetros y no te vas a ir a Buenos Aires a ver cómo sale el libro de la imprenta. Para eso está el editor. Eso es antes de que se una el libro, que se forme como libro, antes ¿no? de que se vaya doblando, se corte, se pegue. La hoja entera sería. Exactamente, son los pliegos. Recién impresa. Son los pliegos recién impresos. Que lo que hace la editorial es chequear que estén los colores bien, ¿no? Más que nada la parte de ilustración. Antes de, si alguna de esas pruebas está mal, se vuelve hacia atrás y se vuelve a imprimir otra vez otra muestra. Y además fue muy lindo porque todo esto se lo pude llevar a unos chicos de escuela, que yo fui también a visitar unas escuelas allá que habían leído mis libros, y mostrarle esto, ¿no? Cómo eso después, viste, se transforma en un libro. Así que fue muy, muy enriquecedor el viaje a Buenos Aires, además de conocer esto y conocer a tantísima otra gente. Y a tantos otros escritores y gente de prensa, de las editoriales. Y bueno, y sorprenderme por esto, porque Mil y un Libros se escucha, además de Olavarría, se escucha en otras provincias. Bueno, nos alegra mucho, y es un mérito que no se gana simplemente porque sí, sino por el trabajo, por lo que se hace semana a semana, por las voces. Yo no sé si los oyentes valoran, reconocen las voces que pasan por este programa. Yo al menos sí lo hago. Lo reconozco, porque la verdad que son autores de primera línea, son los autores que hoy están en boga, son las estrellas de los libros que están pasando por este programa semana a semana, con un trabajo impecable, y que porque lo consigue Diego, porque llamamos nosotros y no conseguimos a ninguno de ellos. Hay gente que nos han dicho, ¿cómo lo consiguió? El otro día que nos hablabas, el de resetear Facundo Pereira. Las nutricionistas, ¿cómo lo consiguió? No es imposible muchas veces lograr, lograr un contacto. Son años de trabajo. Es un laburo. Bueno, Gonzalo, por ejemplo, se acordaba de la entrevista que yo le había hecho por la novela anterior. Claro. Me dice, sí, cuando le dije que era de Olavarría, me dice, sí, yo hablé con vos. Claro. Me dijo él. Y algo que en 2018. Claro. Y que valoran mucho los entrevistados, y lo destacan prácticamente todos. Qué bueno que me haga la nota una persona que haya leído el libro. Sí. Acá está leído todo. Claro, porque generalmente se ve que no es lo normal. Generalmente, viste, las prensas de la editorial te mandan la novedad con el libro y el te dicen, Gonzalo, dámelo, sí, la semana. Claro, y capaz que terminás hablando de la novela que hizo, no en la cual actúa en una novela de Polka, pero no terminás hablando de extranjera, ¿no? Claro, totalmente. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, y gracias a los amigos de Librería y Juguetería Ladino por apoyar este espacio. Sí, un saludo para ellos, y un saludo para los que estaban acá en el Instagram, ¿no? Y un saludo también para Gabriel Dos Santos, que hoy es su cumpleaños. Bueno, un saludo grande para él. Un abrazo para ellos. Mil y un libros, el escritor Diego Javier Rojas. Mil y un libros, con el escritor